Magnitud Radio presenta. Somos Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. Y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Como Caídas del Cielo. Como cada lunes estamos aquí para llevarles excelentes temas y bueno, mi nombre es Alma Ríos y quiero presentarles a mis queridas compañeras y amigas, Normita Magaña. Almita. Muy buenos días. Buenos días, muy feliz de estar como cada semana aquí compartiendo cabina con ustedes. Y también a nuestra querida maestra Guadalupe Montaño. ¿Qué tal, días, Almita? Buenos días, qué gusto verte. Te ¿verdad? extrañamos la semana pasada. Sí, yo sé, yo también las extrañé, pero bueno, pues hay cosas que cumplir y a veces pues se atraviesan imprevistos, pero ya estamos aquí, Lo ya para que bueno no me extrañen. es que hoy sí coincidimos todas, ¿no? Sí. Sí. Y de verdad que qué bueno que viniste porque vamos a tener un tema súper interesante que si nos permiten recordar los que nos escucharon la semana pasada, quedamos, bueno, al menos yo me quedé muy impactada por todo lo que nos compartió nuestra invitada. Permítanme presentarla para que la podamos introducir a la charla. Mónica Guevara, ella es... Pues tiene muchas especialidades, por eso decimos que es una psicoterapeuta holística, especialista en constelaciones familiares, trabaja registros akáshicos, ángeles, terapia de pareja, sanaciones con Melquisedec, Reiki, corte de lazos kármicos, en fin, es una gran profesionista especializada en muchas técnicas. Y Moni, como siempre, qué gusto tenerte de nueva cuenta en cabina. Muchísimas gracias, Normita. El gusto es mío. Me encanta estar aquí con nuestra querida maestra Lupita, contigo, con Alma. De verdad, gracias por abrir este espacio. Estoy muy contenta. Y de hecho el tema pasado, si mal no recuerdo, se habló de los vínculos con mamá. Así ¿no? es. De cómo es la relación con mamá y demás, ¿no? Para que más o menos se refresque en la memoria, Para que vean que sí lo escuchaste. ¿verdad? Yo estoy siempre atenta. No vengo, pero las veo. Exacto. Pero sí nos escuchó. Pero le pongo para el rating. Eso es. Y bueno, el día de hoy nos vas a hablar ahora sobre el vínculo. Con papá. Qué interesante. Porque no podemos ir incompletos en la vida, ¿no? Exactamente. Siempre debe de haber un equilibrio. Así ¿verdad? es, así Ay, es. a Y ver, bueno, pues adelante. a mí que no me gusta este tema, ¿verdad? Qué De los maravilloso. vínculos con mamá y papá. Yo digo adelante porque la semana pasada nos faltó tiempo. Sí, ¿verdad? Y ya tenemos que dejar. Y además creo que ahora como que vamos a integrar a ambos. Bueno, yo ya estoy a la expectativa. Claro. Porque siento que no podemos hablar de papá Sin mamá. hablar de mamá. Tienes toda la razón, Lupita. Y pues te vamos a empezar escuchamos. entonces para que no nos gane el tiempo. Porque efectivamente, Lupita, como siempre, tú muy sabia, tienes toda la razón. Yo no puedo acceder a mi padre si no es a través de mi madre. Y entonces, bueno, vamos a hablar de este vínculo con papá y en algunos momentos vamos a referirnos a mamá porque ¿qué pasa cuando yo no tengo integrado a mi papá en el alma porque pues fue mi propia mamá la que no abrió la puerta? ¿Y a qué se refiere esta frase de que mamá abra la puerta, no? No es así de pásale a tu casa y aquí están tus hijos, ¿no? Sí, o algo así. literal. Así literal. Así. Pero no solamente es eso. Mamá es la que va a permitirme a mí amar y honrar a mi padre o verlo como un hombre inmerecedor de todo lo bueno que hay en la vida, ¿no? Y mamá no lo hace de manera consciente la mayoría de las veces, ¿no? Muchas veces puede que sí, pero la mayoría de las veces no es así, porque si mamá supiera el daño que esto puede generar en el hijo a lo largo de toda su vida, bueno, seguramente no lo haría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo nazco? La primera fuerza que yo integro desde que estoy en el útero es la fuerza de mi madre, esta fuerza que va hacia el interior. Lo hablábamos la semana pasada. Así es. Papá es la fuerza hacia el exterior. ¿Y qué pasa en un ser humano cuando no tiene esta fuerza para ir hacia afuera? Es una persona que no tiene la capacidad de poner límites, que no tiene la fuerza para ir por sus sueños. Podemos ver a muchas personas que de pronto tienen muchos planes, muchos proyectos, muchos deseos, pero no tienen lo que
se requiere para decir, me voy a atrever, ¿no? Ujú. Voy a vencer mis miedos, no lo voy a intentar, lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a conquistar mis sueños, voy a proyectar toda esta creatividad que la vida me está dando, todas estas ideas las voy a manifestar en mi realidad. Esto solamente lo puede hacer una persona que tiene bien integrado a su papá. Y México es un país de mamá, es un hijo de mamá. Sí. ¿no? Normalmente Es un mucho, matriarcado. no sé Sí, qué así porcentaje, pero la mayoría de hogares en México están prácticamente liderados solo por la mamá. Así es. ¿no? Y entonces no es casual que México sea un país con pocos emprendedores, ¿no? Cada vez hay más, pero pocas personas se atreven a emprender, se atreven a tomar riesgos. México es un país donde, y yo amo profundamente a México, no estoy hablando mal de México, simplemente quiero que nos demos cuenta de desde dónde viene esto, ¿no? Cuando yo he hecho encuestas, ¿no? Y de cada 10 personas a las que yo les pregunto, ¿te dedicas a lo que amas y eres feliz haciendo lo que haces? Una, si acaso, me dice sí. Y las otras 9 me dicen, pues no está tan mal, pues sí me gusta. Me hubiera gustado más tal o cual cosa, pero estoy bien porque tengo un muy buen sueldo, tengo mi seguro social. Es decir, la mayoría de las personas adultas no nos atrevemos a tomar riesgos si no tenemos de por medio algo que nos asegure que van a resultar, ¿no? Así. Y esto es justamente porque solamente estamos en una fuerza femenina. Papá es el que nos da ese punch para decir, me arriesgo, me la juego, voy por lo que quiero, me atrevo y conquisto el mundo que yo quiero para mí, no el que me acomodo mejor. Es el que da la voluntad para que hagamos, para que actuemos. Así es. Y por lo tanto, cuando yo logro integrar a mi papá en toda mi infraestructura emocional, mental, en mi multidimensionalidad, entonces yo puedo realmente vivir una vida exitosa, vivir una vida con la fuerza que la vida merece y requiere ser vivida, ¿no? No nada más como irla sobrellevando y sobreviviendo. Mamá me dio como esta fuerza interior, pero mi papá es el que me va a dar este punch para ir hacia afuera, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a estas raíces de qué hace papá. Papá suelta un espermatozoide para que este espermatozoide dentro del útero crezca. Es lo mismo que hacen los hombres. Los hombres que están en la energía masculina bien cimentada, bien plantada. Ajá. Y para esto requieren tener ambas bien integradas, ¿no? Porque también si no serían unos misógenos nada más. Bueno, entonces un hombre que tiene ambas energías bien cimentadas es un hombre que tiene la fuerza para proteger a su familia, para proveer a su familia, para salir al mundo a conquistarlo y entregarle a sus hijos esa seguridad. Entonces, cuando un hombre, vamos a la época de las cavernas, el hombre era el que se atrevía como a ir con sus uñas, garras, dientes, ¿no? A cazar al sable, al venado, a lo que fuera. Y justamente esa es la energía masculina, esa que sin importar los riesgos, ojo, no es un temerario, ¿no? Que se va a poner en riesgo de a gratis, pero asume riesgos y asume la responsabilidad de sus decisiones y pues eso lo lleva a conquistar sus metas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, cuando yo soy pequeño, yo no tengo manera de acceder a mi padre a menos que mi madre lo vea con buenos ojos. Hablaba hace rato de abrir la puerta y a eso se refiere. Cuando a mi mamá de pronto se le cayó ya el velo del enamoramiento, ¿no? Y ya papá no es el príncipe azul que la rescató, sino el hombre de carne y hueso con defectos, virtudes, igual que ella, ¿no? Y no es el salvador que ella esperaba o lo que haya sido que mi mamá esperaba de papá. Esta mamá, sin darse cuenta, empieza a cerrar la puerta. Cuando la madre no honra y reconoce al hombre que le entregó una célula a través de la cual ella se volvió madre y no lo honra por toda su
grandeza y también por su pequeñez, esto lo va transfiriendo al hijo muy veladamente, en comentarios que van desde, ay, es que hablas igual que tu papá, Sí, caray. ¿no? Pero no es lo que le dices, sino cómo se lo dices. Eso es ¿no? lo peor. La- o eres la igualito. La energía con la que lo energía que dices, da. ¿no? Ajá. O eres igualito como dices, Ujú. Normita, o por favor nunca Ujú. vayas a llegar borracho a la casa como tu papá, Claro. o no vayas a ser un irresponsable, tú sí tienes que lograr esto y esto que tu papá no Así está es. logrando, Minimiza. ¿no? Exacto. Y entonces la imagen de ese hombre frente al niño no es lo que yo esperaba, Ujú. por lo tanto, no merece mi reconocimiento, ni mi aprobación, ni mi amor Ujú. incondicional, ni mi aceptación. Y por lo tanto, la mitad de ti no es tampoco lo que yo esperaba. Ni mi inspiración, ¿no? Entonces. Exacto, ¿no? Y entonces, eso es abrirle la puerta a papá por parte de las mamás. Hay casos mucho más graves, donde los papás viven en un conflicto eterno. Y entonces este conflicto la madre lo transfiere a los hijos, consciente o inconscientemente la mayoría de las veces. ¿Cómo? La mamá va y sufre con los hijos las cosas de su Quejándose. relación, ¿no? Ok. Y entonces a lo mejor son mujeres que dicen, yo nunca he llorado frente a mis hijos. No, pero te ven enojada, te ven triste, te ven callada, te ven apagada. Y entonces cuando te preguntan, mami, ¿qué tienes? Nada. Como si los hijos no se dieran cuenta, ¿no? Que te acabas de agarrar del chongo, ¿no? Así es. Entonces, esto va generando en el hijo o en la hija un reproche, un juicio hacia el hombre que hace sufrir a su madre, porque la madre es el primer amor de todos, ¿no? Seguro. Niños y niñas, es el primer amor. Entonces, este juicio va impidiendo que el hijo tome todo lo que puede tomar de su padre desde esa primera infancia. Peor aún cuando hay mujeres que de pronto llegan y dicen, le cuentan a la hija todo lo que el papá hace o no hace, ¿no? Ujú. Lo que hace mal o lo que ella esperaba que hubiera hecho y no hizo, etcétera. Claro. Y entonces la semana pasada decíamos, mamá no es igual, no está dentro de la misma jerarquía y jamás va a ser mi mejor amiga ni me voy a picar el ombligo con ella. Claro. ¿Por qué? Porque hay temas de jerarquías que le corresponden a mi mamá y a mi papá, Claro. nada más. Pero entonces cuando mi mamá empieza a hacer este tipo de comentarios, o yo escucho que mi mamá platica esto con mi tía, con la abuelita, con sus amigas, yo, mujer, bueno, niña u hombre, o sea, niña o niño, yo voy haciéndome una mala imagen de ese hombre que es mi padre. Y entonces, al final termino enojado con los dos. Con ella porque está renegando del 50% que es mi papá en mí, y con él por no ser lo suficientemente bueno para hacer feliz a mi madre y por lo tanto a mí, ¿no? Y mi alma se empieza a escindir, empieza a haber una división. Que muy probablemente en la edad adulta yo logré establecer un mejor vínculo con mi papá. Sin embargo, en el alma no lo tengo tan reconocido o integrado porque no he podido tomar toda la fuerza que de él viene, porque además ni siquiera lo veo fuerte, ¿no? Ujú. Y aquí hay un tema a veces que, bueno, yo creo que vamos a profundizar en él regresando del corte, si realmente yo tomo de papá lo que él es o la energía masculina, Ok. que es diferente. Pues entonces, si quieren, vamos a nuestro primer corte. Sí, porque este está muy bueno y si nos adentramos ya no vamos a tener corte. Entonces, no se muevan, regresamos en un momento más. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Ya regresamos aquí en Como Caídas del Cielo hablando de este tema maravilloso que es el vínculo con papá. Entonces, nos puedes quedamos seguir en esta parte, contando? sí, claro, nos quedamos en esta parte de no es lo mismo
parecerme a papá que tomarlo, ¿no? Si realmente Ajá. lo que tomo de papá es su manera de ser o su energía masculina. Porque muchas veces ocurre que, pues sí, efectivamente papá, como cualquier otro hombre, puede ser un hombre con 1000 defectos. Recordemos que papá y mamá también fueron niños, también traen sus propias heridas, sus propios aprendizajes o desaprendizajes, sus propias creencias limitantes, sus propios miedos, y todo esto, con todo este bagaje que ellos son, van a darme lo mejor que pueden, ¿no? Ujú. No me van a dar lo que yo quiero, sino lo mejor que ellos pueden. Y entonces, vamos a recordar, ahí los invito a que escuchen el podcast de la semana pasada, si no nos pudieron escuchar en vivo, vamos a recordar que así como elegimos a mamá, de la misma manera elegimos a papá, de la misma. Entonces, ese hombre con todas esas deficiencias que sí puede tener, lo que me va a dar a mí es la energía masculina, que es la que me da esa fuerza de la que ya hablamos en el bloque anterior, no necesariamente su manera de vivir la vida, ¿no? Ok. Puede ser que yo, como igual que con mamá, puede ser que yo esté en desacuerdo con que mi papá no haya tenido la fuerza para cortarse el cordón umbilical con mi abuela. Y entonces fue un hombre siempre con la mirada en la casa de su madre y la mitad de la mirada puesta en mis hermanos, en mí y en mi madre, ¿no? Puede ser que haya sido un hombre con muchísima fuerza masculina, pero demasiada fuerza masculina que lo volvió agresivo, violento, gritón, ¿no? Puede ser que haya sido un hombre que no tenía la fuerza para proveer todo lo que necesitaba su familia porque él tampoco tenía esta seguridad en él mismo. Eso no es lo que yo voy a tomar de mi papá. O sea, yo puedo tener 1000 historias acerca de ese hombre y decir, es que yo no quiero ser como él. Así es. Porque esto y esto y esto y aquello no me gustó, porque efectivamente mi mamá sufrió, porque bla, 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 bla. En primer lugar, lo que yo requiero es ocupar el lugar que me toca. Ese hombre, vamos a poner varios casos, no me fue infiel a mí, le fue infiel a mi mamá, ¿no? Ese hombre no fue irresponsable conmigo, lo fue con su pareja, ¿no? Ese hombre no me dejó de mirar a mí, dejó de mirar a su mujer. Y tantas cosas que yo puedo reclamarle a ese hombre, porque yo me puse en un lugar que no me toca, ¿no? Me puse a juzgarlo como la mujer de ese hombre o como un igual de ese hombre, un hombre mejor que él, ¿no? Si soy hombre o si soy mujer. Entonces, todo este juicio sobre ese hombre que es mi padre va limitando mi posibilidad de tomar toda esa energía masculina que viene de él y que me da la fuerza para plantarme en la vida e ir por lo que quiero. ¿Cómo puedo yo aceptar y reconocer a ese hombre? Lo primero que requiero hacer es ocupar mi lugar. Es decir, si mi mamá, consciente o inconscientemente, me puso en medio de los dos, es devolverle a mi mamá con todo el amor, con todo el respeto y con toda la honra lo que a ella le corresponde, ¿no? Desde este lugar de decirle, los asuntos entre ustedes, mamá, son de ustedes, ¿no? Y yo les agradezco a los dos la vida que me han dado a mí y haré algo bueno con ella, ¿no? Claro. Pero es como, o sea, tus asuntos con él no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Ese es como el primer movimiento que deberíamos y que podríamos ¿Y si hacer. aunque la mamá, tiene que estar la mamá viva propiamente o aunque ya no esté viva? No, esto es un movimiento desde el alma, es un movimiento que yo puedo hacer incluso sin que mi mamá verbalmente lo escuche, ¿no? Porque a veces las mamás hablan como de una cuestión de lealtad. Claro. Si estás bien con ese hombre que me maltrató, que me dejó, que me hizo tanto daño, me eres desleal a mí. Entonces me eres desleal a mí y entonces por tanto no mereces tampoco mi aprecio y te pones de verdad. Y se crea otro conflicto. Pues es que estás a la Claro, mitad. porque entonces es a lo que yo me refería cuando con el paso del tiempo también el enojo se vuelca contra mamá, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque me estás amarrando de manos. Tú me estás amarrando de manos inconscientemente para estar completo en la vida. Y entonces también estoy enojado contigo por esa razón. Y entonces es un doble tema porque ni tengo energía masculina ni tengo energía femenina y voy con energía vital por los suelos y nada en la vida me fluye, ¿no? Eso es por el enojo que te generan ambos, ¿no? Esta situación. Así es. Okay. Entonces, bueno, partiendo de esto que comentas que es muy, muy importante, Lupita, perdón, Normita, el primer movimiento, si yo lo que siento es culpa, ¿no? Es reconocer que yo no soy responsable
de la elección de mi madre. Ujú, Mi mamá lo eligió, ¿no? Y yo también. ujú. Yo lo elegí sabiendo que ellos iban a ser esa pareja perfecta para guiarme. Pero en conciencia o ya en esta vida regida ya más por la mente egocéntrica, mi mamá lo eligió, ¿no? Y pudo haber elegido que mi padre fuera una costón de una noche, de pasión y de Sí, copas, solamente. ¿no? Ujú. Y así lo eligió. Y no por eso me voy a enojar con ese hombre, ni es un mal hombre, porque al final fue una elección de dos adultos, ¿no? Ujú. Puede haber sido que mi mamá eligió separarse de ese hombre. Ok, ella tiene todo el derecho de elegir separarse de ese hombre. Sin embargo, yo tengo todo el derecho de amarlo y de honrarlo, ¿no? Claro. Entonces, es como desvincularme de la culpa porque no le estoy fallando absolutamente a nadie por amar a mis dos raíces. Porque al final, hablábamos de un árbol la semana pasada, Ujú. que solamente cuando yo me nutro interiormente de esa tierra fértil que es mi mamá, puedo dar frutos a la vida y esos frutos solamente los puedo dar cuando tengo la fuerza para soltar. Imagínense un manzano, ¿no? Con las manzanas ya maduras, a punto de caer y no queriéndolas soltar. No, no, Son para mí, mías, son son mías, para son mí. mías, porque me hacen sentir seguro, porque qué tal si no salen otras después, son mías, se Claro. le van a podrir, Sí, ¿no? seguro. Y al final no van a servirle a nadie. Entonces, Claro. honrar la vida es entregar todo este bagaje de energía, de fuerza femenina y masculina que yo tengo para ponerlo al servicio siempre de algo mayor. Y entonces la vida me lo va a recompensar a mí en abundancia, en relaciones armoniosas, en éxito, en trabajo, en prosperidad, porque estoy soltando los frutos que tengo para entregar. Y esto es lo que pasa cuando me atrevo a ir por mis sueños. Porque si yo sueño algo es porque tengo todo para manifestarlo, para crearlo. Si yo me imagino algo es porque tengo todo para que eso sea una realidad. Pero ¿qué pasa si yo solamente estoy en la energía de mi mamá? Lo contengo, ¿no? Lo contengo y lo guardo para mí y se queda en el tintero como un bonito, ideal, Recuerdo, ¿no? ideal, Ok. meta. Ahí Y como no una logra bonita meta salir. y no la saco, no la Ok. entrego a la vida, no doy ese fruto, no doy ese paso porque ¿qué tal si después no sale otra manzana, no? O sea, sería tanto como si O un árbol pierdo dijera algo, eso. ¿no? O pierdo Exacto. algo. O simplemente los árboles, ¿no? Y comparo mucho esto porque la naturaleza es muy sabia y nos da muchos ejemplos, ¿no? El árbol suelta las hojas cuando es momento de soltarlas. No está así, que no venga el otoño porque se me van a caer mis hojas. O Voy a ya estar viene el desnudo, otoño ¿no? y tiembla, Qué ¿no? miedo. Así Tiemblo de miedo sí, porque claro. las voy a perder. Eso es el equivalente a que el árbol no tuviera la energía masculina para soltar lo que tenga que soltar, tomarse el riesgo de quedarse por un momento Pues sí. desnudo, ¿no? Ante el mundo, y después esas mismas hojas no esas mismas, unas nuevas hojas, mucho más verdes, mucho más fortalecidas, porque el árbol también va madurando, Claro. vuelven a nacer, ¿no? Y entonces ya no dan una manzana, ya dan dos cada ramita, ¿no? Esta es la energía masculina. Cuando yo me niego a honrar, a reconocer y aceptar a ese hombre, no porque esté de acuerdo con su historia, sino por el simple hecho de que él fue el medio para que la vida se gestara en el vientre de mi madre. Y él fue el medio para que entonces yo también tomara la mitad de mi vida. Él es la mitad de mí, ¿no? Cuando yo logro reconocer a este hombre por ese simple y maravilloso y grandioso hecho, entonces yo puedo atreverme a vivir sin miedo, ¿no? Ujú. Me puedo atrever a ser más libre, me puedo atrever a dejar que las hojas caigan, que los vientos cambien, que los Atreverte frutos a dar frutos. den, ¿no? Y que Es- nutran a otros. Ujú. Es muy impresionante lo que nos decías y ahora lo entendemos cuando decías, México es un país de mamás. Ujú. Porque efectivamente, como que falta me quedé, Punch. lo vi, lo visualicé muy bien cuando lo estabas narrando. Somos un país como de soñadores, Ujú. no idealistas que vamos por nuestros sueños, sino simplemente de soñadores. Así es. Y Y los ahí- sueños se quedan en el tintero, ¿no? Ajá. Y al paso de los años, los hospitales están llenos de personas que no se arrepienten de lo que hicieron, sino de lo que no se atrevieron a hacer, Así es. ¿no? Y justamente esta fuerza para
tomar completa la vida, para vivirla, para disfrutarla, porque también la energía masculina es la que nos da esta capacidad de placer, de goce, ¿no? Mamá me da esta armonía, esta paz, esta tranquilidad, este bienestar, esta salud. Pero yo no me puedo atrever a disfrutar todo lo que la materia tiene para mí si no vivo también hacia afuera, ¿no? Claro. Estamos en un mundo dual y nosotros somos seres de materia. O sea, necesitamos a completar estas dos partes, la interna y la externa. Y cuando yo no tengo bien integrado a mi papá, es como si gozar, ¿no? Como si los mismos placeres carnales me generaran culpa. Qué cosa. Porque va hacia afuera, ¿no? Así Todo lo es. que tiene que ver con la vida. Oye, Moni, nos estás diciendo una clave importantísima de lo que es abrirle la puerta al papá, pero las mamás como que siguen siendo niñas heridas, muy enojadas, y entonces me gustaría mucho que recalcaras o que les recomendaras esta importancia, no por ellas, Sino y por no sus por su hijos. historia, sino por sus hijos, de abrirle la puerta al papá. Así es. La semana pasada hablábamos de que la única manera de poder tomar a mi madre y a mi padre es siendo adulto, haciéndome responsable de que mi felicidad o mi infelicidad no es por culpa de mi padre o por culpa de mi madre o por culpa de la historia que con ambos viví, ¿no? Ya como adulto yo puedo elegir cosas diferentes, gracias a esa historia con ellos, que fue difícil, puedo madurar y tomar elecciones distintas y tomar eso como un aprendizaje y por lo tanto como un crecimiento. De la misma manera, no hay nada entonces que perdonar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, mujer, me doy cuenta por lo que sea que desde mi niña herida elegí a ese hombre que se volvió el padre de mis hijos? Y cuando empiezo a crecer, a reaccionar o simplemente se me cae el velo del enamoramiento, digo, ya no empato y ya va de mi vida, ¿no? Y me divorcio. Hoy en día es algo muy común, ¿no? Ujú. Y entonces estas mujeres, cuando siguen desde la niña herida, siguen exigiendo que sea el hombre la fuente de su bienestar. Y entonces tú eres el responsable de la pensión 100%. Tú eres el responsable de dejarme bien parada en una buena casa, con un buen coche. Ojo, yo no estoy quitándole la responsabilidad que le corresponde al hombre. Claro. Pero también como mujeres tenemos que ser adultas, responsables y decir, yo elegí esto, no resultó y hay consecuencias que yo también debo asumir en Ujú. pareja, porque no seremos ya pareja, pero vamos a ser siempre padres de este Así hijo es, o de sí. esta hija, ¿no? Y entonces, si este hombre es un desobligado y no se hace cargo, ese es su boleto y en su vida y en su historia lo hallará Además, y habrá el cosas. karma actuará. Exacto, ¿no? El Su karma medida, ¿no? actuará, Decirlo ¿no? así, pero- Así es. Ajustar nada más. Así es, o sea, las leyes universales harán su parte, Claro. ¿no? Yo no me voy a volver su jueza y verduga y lo voy a castigar por eso, porque a quien voy a castigar es a mi hijo. O sea, al yo decir, oye, si tú no te haces responsable de lo que te corresponde, porque sí te corresponde, ¿no? Si tú no te haces responsable, la consecuencia es no ves al niño o a la niña. Así es. Y además lo enveneno en el alma Sí. hablándole pestes de ti, ¿no? Esto va a generar en el hijo que vaya por la vida viviéndose como una persona incapaz de tener la fuerza para ir por sus sueños, como un pajarito con una sola ala, ¿no? Así tal cual, entonces jamás va a despegar del suelo. Y es como, yo invito de verdad a todas las mujeres, yo Ujú. creo que el feminismo nos ha hecho más daño que bien, así como el machismo también hizo mucho daño. Somos hombre-mujer, perfectos complementos, ¿no? Ambos tenemos fuerzas maravillosas que entregar a la vida y al mundo y no podemos descalificar ninguna de las dos fuerzas. Entonces, cuando yo invito de verdad a todas las mujeres, yo ya atravesé por un divorcio y yo sé lo enojadas que podemos sentirnos, pero eso no nos da ningún derecho a quitarle a nuestros hijos este derecho divino que tienen de estar completos en la vida, ¿no? A ser libres de amar y de honrar a ambos padres. Ellos, cuando sean adultos, podrán darse cuenta de quién hizo qué y quién no hizo qué.
Y él y decidirá ellos qué hacer. decidirán Pero qué sin que hacer, la mamá intervenga, ¿no? Claro. Ahí. Perdón, me están informando en cabina que tenemos que ir a un corte y la Ay, verdad creo ¿por que has qué? tocado, Está tan creo que has tocado el interesante, hombre. punto medular que nos duele a muchos como Ujú. país, como sociedad, como raza. Entonces, si nos permites, nos vamos al Claro siguiente que corte y regresando retomamos este asunto para seguirlo Claro tratando. que sí. Pues no se vayan, volvemos en un momento. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Ya regresamos aquí en Como Caídas del Cielo en una charla de verdad interesante con Mónica Guevara, que nos está hablando de lo importante que es tener un vínculo sano con nuestro papá, estando un papá físicamente presente o no estando, Así es. ¿no? Porque ocurre muchas veces que además, ¿no? La vida misma puede llevárselo. O sea, no nada más es que él se fue porque quiso, ¿no? Como pudo haber pasado como puede haber pasado con una madre. O sea, somos seres de tiempos y entonces la vida pudo haberse llevado al padre y a veces cuando un niño es muy pequeño no entiende la muerte más que como un abandono, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque me dejó cuando todavía tenía tanto que darme, que enseñarme, ¿no? Y entonces el niño, aunque conscientemente no lo diga, inconscientemente se siente abandonado por ese papá que murió. Más aún cuando es un papá que se separaron, que eligió no estar presente, que ni siquiera conoció, ¿no? Muchas veces toda esta historia hace que el niño o la niña, adultos, ¿no? Crezcan con este enojo y con este no tomar a su papá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo recomendaría en estos casos? Lo primero es asentir a la vida. Asentir no es lo mismo que sentirla, ¿no? Asentir a la vida es aceptar, reconocer las cosas que fueron y que no estaban bajo nuestro control. Nosotros no decidimos si papá o mamá se divorciaban. Nosotros no decidimos si papá era o no un adulto en todo lo que se puede considerar un adulto ya crecido y Responsable. maduro, ¿no? Sí. A lo mejor él también era un niño y su propio niño fue el que le hizo salir corriendo de la responsabilidad de hacerse cargo de una familia. Y entonces yo no puedo ya como adulto seguir enojado con ese niño porque es como, no te vas a poner tu adulto a pelearte con un niño, ¿no? Tu papá era un niño emocional. Exacto. Y si tú sigues enojado con él, tú sigues siendo un niño peleándote con otro niño, ¿no? Ujú. Entonces, es asentir a la vida tal como es, reconocer también todo lo bueno que esas dificultades trajeron para mí, porque el que papá no haya estado presente, quizá a mí me hizo ser mucho más responsable, a mí me ayudó a valorar más el trabajo, a valorar más las cuestiones que cuestan, que me cuesta ganármelas. A lo mejor el que mi papá no haya sido súper amoroso y cariñoso me enseñó que el hablar de los afectos, el lenguaje del amor también es parte importante en mi vida y yo puedo entonces trabajar por aprender este lenguaje del amor que no me enseñó mi papá, pero que yo quiero vivir y lo puedo experimentar con mi esposa, con mis hijos, con mi pareja, ¿no? Entonces, es como toma todo lo bueno que esas dificultades de esa ausencia de papá te trajeron, ¿no? Todos los aprendizajes que de eso te nutriste y entonces puedes mirar esa historia de otra manera, ya como un adulto, y hacerte cargo de las deficiencias que eso generó, porque esas deficiencias se generaron para que tú las crecieras,
¿no? Las transformaras, las Exacto. hicieras diferente. Así Y es. esa fue la oportunidad, ¿no? Que la vida te dio. Así para es tu área de aprender. oportunidad, entonces aprovéchala, ¿no? Entonces, bueno, el primer, voy a recapitular un poquito. El primer paso sería ponerme en mi lugar, dejar a mi mamá en su lugar, quitarme las culpas que no me corresponden, sacudirme los enojos que no son míos, que se los compré a mi mamá, a mi abuela y a toda la historia, mi clan familiar, para entonces poder aceptar y asentir a lo que es, transformarlo en un aprendizaje, transformarlo en un crecimiento personal y entonces poder honrar a mi padre por todo lo que él es, pero sobre todo por la vida que de él viene para mí. Reconocer que yo soy el 50% él y que de la misma manera, si yo no logro tomar a mi papá y amarlo por la buena, mi alma se va a encargar de que yo lo ame, ¿no? Y entonces si yo no logro asentir a mi padre tal como es, muy probablemente voy a repetir la historia y voy a ir por la vida a lo mejor abandonando a las mujeres en mi camino, ¿no? Buscándome hombres que me abandonen, en el caso de si soy mujer. Voy a ir por la vida teniendo hijos a los cuales no conozco o no reconozco, de los cuales no me hago cargo, con los cuales no me responsabilizo, porque de alguna manera estoy siendo leal a ese hombre que no tomé en amor. Y entonces tanto lo voy a amar, tanto el alma lo va a amar, que voy a repetir esas historias. Le vas a ser leal. Le voy a ser leal. Si el alma, si el alma no pudiera ser, también puede ser que los hijos tengan Sí. que expresar algo igual. Sí, por supuesto, porque lo que una generación guarda, otra generación lo saca a la luz. Y a lo mejor yo estoy como tan en el lado de mi mamá. ¿Qué pasa con un hombre que está en el lado de su mamá, que no logró tomar a papá? Es un niño que no logra formar una familia y sostenerla. Y entonces, pues son los típicos hombres que no tienen como esta capacidad de materializar, de dar sostén, de siempre están como con esta necesidad de que mi mami me vea bien, ¿no? Y no me importa que si mi esposa me ve o no bien. Por lo tanto, no funcionan como maridos y terminan esos matrimonios o separados o separados emocionalmente viviendo en la misma casa, ¿no? Y cansando a la familia. Sí. Entonces, lo más importante es que el hombre tome toda la energía masculina. La mujer debe de estar en una energía femenina con la energía masculina integrada. ¿Esto qué significa? Un 51% en la energía femenina y un 49% en la energía masculina. Porque si yo soy una mujer que me quedé del lado de mi papá, porque a lo mejor mi mamá me parece una histérica y mi papá era como el bueno, ¿no? Sí. Y entonces yo soy la hija de mi padre, suelen ser mujeres con una energía tan fuerte que ahuyentan a los hombres, ¿no? Y entonces son mujeres que se quedan solas al final. Son mujeres que se creen tan autosuficientes, se sienten tan autosuficientes, que al final en yo no necesito a nadie, aunque el corazón sí necesite el amor, ¿no? Ahuyentan al amor sin darse cuenta de manera inconsciente. Entonces, perdón, es que repiten un patrón de como de mujeres poderosas, de en verdad sentirse autosuficientes y decir, niega la entrada a cualquier fuerza masculina. Hombre, claro. Porque además son mujeres que ya tienen a un hombre. Y el hombre de su vida y de su corazón es su padre, ¿no? Entonces, o sea, es tomar a papá. Les voy a decir cuál es el movimiento sano para el hombre y para la mujer. El movimiento sano es, para la mujer, tomo a mi madre, me enamoro de mi padre, lo tomo y regreso con mamá. Porque si no me vuelvo la rival de mamá, ¿no? Y me quedo, me quedo con un hombre en mi corazón que ya es mi papá y por lo tanto ninguno va a ser suficiente ni bueno para mí. Y me quedo sola, ¿no? Entonces la mujer por eso es que se queda con el 51% de energía femenina para estar en un punto saludable. El movimiento del hombre es el siguiente: me enamoro de mi madre, ¿no? Voy hacia mi padre y me enamoro de él también y me quedo con él, ¿no? Me vuelvo hombre junto al hombre de mi casa. Y esto, Moni, pensando, por ejemplo, en que tu papá no fue lo suficientemente masculino, aún así honras esa fuerza. Claro, porque lo que me va a dar esa fuerza es
la energía masculina en mí, no su forma de ser, no su forma de plantarse en la vida, no su no tener al adulto completo y maduro para ir por lo que quería. Esa es su historia y a lo mejor papá no la pudo resolver. Pero si yo tengo su energía integrada en mí, yo sí voy a tener lo que requiero para resolverlo, ¿no? Wow. Y entonces amar a mi papá, la mejor manera de honrar a mi padre y la mejor manera de honrar a mi madre es viviendo mi propia vida de forma plena, ¿no? Bert Hellinger tiene una frase que me encanta que dice: el máximo deseo que yo tengo para cada padre y para cada madre es que sus hijos tengan su propia fuerza y sus propias alas para defraudarlos, ¿no? Wow, es muy bonito. Porque eso significa que no voy a vivir mi vida para satisfacer a mi madre o para satisfacer a mi padre, porque eso sería serles leal y seguir la misma copia calca de sus errores, ¿no? Voy a honrarlos y voy a amarlos tanto que voy a seguir mi camino con mis alas, con mis creencias, con mis proyectos, aunque a ellos no les guste, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en mis dos fuerzas y puedo volar. Qué maravilla. Entonces, Sí, ¿no? eso es lo que nos da el tener integrados a nuestros dos padres. Cuando yo tengo integrado a mi papá, ¿qué beneficios voy a tener? Aparte de todos los que ya hemos comentado, ¿no? Que ya comentamos muchos. Claro. Voy a ser una persona que va a resaltar. No sé si se han dado cuenta que hay personas que de verdad entran a un lugar y es como su energía entró, ¿no? ¿Por qué? Porque va completo. Si yo tengo a mi mamá, puedo tomar a mi papá, entonces voy completa, ¿no? Entonces, voy a ser una persona que brille, que destaque, que proyecte y concrete. Y esto obviamente va a traer abundancia a mi vida. Voy a ser una persona que me va a permitir establecer relaciones maduras porque no voy a estar nada más desde la parte corazón, sino también desde la parte centro, corazón, mente neutral, ¿no? Entonces voy a poder amar al otro por quien es y no por la expectativa que cubra uno de mía, ¿no? Entonces mis relaciones van a ser mucho más adultas, sanas, plenas. nutritivas, ¿no? Y evidentemente en el caso de los hombres van a poder ser los líderes de sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo saludable es que la fuerza que guía sea la del hombre en un sistema familiar. Esto permite a la mujer mantenerse en su fuerza también, que es la que contiene. Moni, yo quisiera que enfatizaras esta parte porque hay muchas mujeres que no aceptan, justamente partiendo de un feminismo mal entendido, Claro, en el mal que son entendido. autosuficientes, son poderosas, son únicas y se pelean mucho con la posibilidad de que haya un dirigente. Claro. Solamente a nivel arquetípico, si quieres. Ujú. Nada más para que les quede claro, ¿puedes explicar esta importancia? Sí. Nosotras mujeres, como lo dije en el programa anterior, tenemos una fuerza igual de poderosa que la de los hombres, pero nuestra fuerza es distinta. Nuestra fuerza va hacia contener, hacia acunar, hacia hacer crecer, hacia nutrir, ¿no? Nutrir en todos los sentidos, emocional, físico, etcétera. Y la fuerza del hombre va hacia afuera, hacia la prosperidad, hacia el dar dirección, hacia estos placeres, etcétera. Cuando una mujer, por este feminismo malentendido, no acepta que la fuerza de un hombre es la que guía, y dice, no, a mí no se trata que mande, ¿eh? Así O sea, es. son una unidad, Así es. ¿no? En unidad tú guías y yo te sigo. De hecho, ese debería ser el correcto anclaje del amor hombre-mujer, ¿no? ¿Qué significa yo te sigo? No significa hago lo que tú me digas. Significa que tus ideas creadoras, yo las respeto, porque me has demostrado que tienes la fuerza para concretar. Entonces, cuando el hombre toma su lugar y la mujer está en el suyo, tenemos mujeres felices y plenas. ¿Por qué? Porque pueden disfrutar tanto su profesión sin sentir que esta es una carga, obligación para sacar adelante solas a los hijos. ¡Qué horror! ¡Ay, la vida pesa! Qué ¿no? pesado. ¡Qué pesado! Y entonces pueden también ser plenas con sus hijos porque los pueden amar, los pueden contener, los pueden escuchar porque están en esta energía femenina, libres, ¿no? Y no están en esta energía masculina de
la energía masculina da palmadas que empujan a los hijos hacia la vida y la energía femenina abraza a los hijos para llenarlos de amor y contenerlos cuando necesitan esta contención y este apapacho. Cuando una mujer está en esta energía masculina porque está peleada con la femenina, pues también tiene hijos desbalanceados en sus energías, que no se lo puede dar. Qué increíble. No, bueno, como verán, este Oye, tema sí. lo amamos, da como para 20 programas más. Ojalá tengamos la posibilidad de volver a invitar a Moni mucho gusto. con estos temas increíbles. Solo para terminar, al igual que con el vínculo con mamá, estás trabajando en el instituto dando estos talleres de Así sanación. es, y yo les pediría que escuchen el podcast anterior porque de la misma manera que se trabaja mamá, se trabaja papá. Se hace todos esos mismos movimientos se hacen hacia papá, pero primero se abre la puerta, ¿no? O sea, cambia en esa parte. Primero ¿Y se abre cada la puerta. cuando das talleres, cómo dar los talleres? Por si a alguien le interesa. Bueno, la explicación del taller, escúchenla en el podcast porque no tenemos tiempo, pero se dan más o menos cada que el instituto nos abre la puerta. Yo soy muy feliz porque yo amo este trabajo, Claro. pero más o menos cada 15 días, ¿no, Lupita? Oye, Nos Moni, estamos trabajando. y O solo sea, para cerrar, perdón, claro, no. o sea, 15 días papá y luego 15 días mamá y entonces así nos Vamos turnando. Para alguien que quiera venir por primera vez y que le toque y que diga primero papá o primero mamá, ¿qué se recomienda? Yo les recomendaría, si nos vamos a dejar llevar por el ego, primero papá. Muy bien. El ego nos controla todavía mucho. Perfecto, para sanar mejor. Así es. Pues qué gusto, Moni, de verdad, qué Pues charla muy tan bien. increíble. Muchísimas gracias por Muchas compartir gracias. tu sabiduría, tu luz, tu conocimiento. Y pues, Gracias. chicas, qué increíble también. Esperemos que esto lo oigan muchas mamás para que empiece a sanar nuestro país, ¿cierto? Y esperamos sus comentarios también Por en nuestra supuesto. página de Facebook como Caídas del Cielo. Ahí estaremos atentos para cualquier comentario. Y si es necesario ampliar el tema, pues con mucho gusto. Aquí Lo está ampliamos. Mónica Guevara para ampliar el tema y nosotros en nuestro programa como Caídas para respaldarlo también. Tan Por supuesto. interesante, Gracias. porque es importante nutrirlo. Sí, pues Gracias. chicas, qué gusto también a mis queridas compañeras. Nos vemos la próxima semana. Moni, mil gracias. Gracias, y Normita, no se olviden Alma, de mirar al cielo. Muchas gracias. Porque en una de esas Nos pueden ver bajar. Adiós. Hasta la próxima. Gritaré